nariz la destruimos o lastimamos la barrera de la mucosa y podemos hacer que ingrese directamente los virus o empujarlos mecánicamente. Siguiente. No cargar. Es muy importante, ¿no? Los fluidos corporales, saliva, fluidos de vías genitales, ¿no? Son transmisores de virus, ¿no? De carga viral. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a poner lo que es la respuesta inmune contra los virus. Es diferente la que ocurren los primoinfecciones, la que tiene lugar cuando el organismo es conocido previamente el virus y ya genera el anticuerpo y los linfocitos de memoria. Antes que no hay que leer las diapositivas. No, sí, doctor, solo es esta, lo demás. ¿Qué significa lo que he explicado? O sea, como tal, luego de lo que mi compañero explicó de cómo ingresa el virus a la célula, se produce lo que es la inmunidad. Y eso es lo que ahora yo recién lo que es lo que generan los anticuerpos y la producción de linfocitos. Los cuales salen. ¿Qué sería la primoinfección? Es lo que ocurre, o sea, es como decir la infección o cuando una célula sana se infecta de un virus. Es el primer contacto. Primoinfección es el primer contacto con un agente patógeno, con cualquiera que sea. Ya, bueno, continuando con lo que es la defensa, ¿no? Primero está lo que es la defensa innata. Esta es la primera barrera de defensa, la cual es inmediata, como dice innata. ¿Dónde está? Bueno, es cuando se reconoce al virus. Esta, como dijo mi compañero, va a ingresar a la célula y la va a infectar. Posteriormente, la defensa innata se divide en tres partes, lo que ha de ser el interferón alfa y beta, los natural killers y el interferón gamma. El interferón alfa y beta ha de reducir lo que es las proteínas antivirales. Los natural killers saben producir la citotoxicidad y el interferón gamma la inmunidad adquirida. ¿Sí? No sé si está explicando. ¿Va a explicar después esto? Sí. Bueno, como dije anteriormente, el interferón gamma ha de producir lo que es la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida está mediada por los linfocitos B y los linfocitos T, los cuales han de producir anticuerpos, que conjuntamente con la CD8 y la CD4 van a producir lo que es la citotoxicidad. La citotoxicidad va a producir dos tipos de mecanismos de destrucción celular, lo que es la apoptosis y la lisis. En cuanto a la vía del complemento, estas bloquean una adherencia de fusión y de fusión a la membrana celular. Estas actúan sobre las opsoninas y ellas van a bloquear al virus. ¿Cuál linfocito produce citotoxicidad? El linfocito T. ¿Cuál pues de los tres? ¿Cuál de sus dos? El CD4, perdón. ¿Qué hacen los interferones? Los interferones han de iniciar la producción de linfocitos. No. Los linfocitos nacen por hematopoiesis, en la médula ósea, ¿no? La linfopoiesis. Nada que ver con los interferones. ¿Cuál es la acción de los interferones, ¿no? Alfa, beta, gamma. Estaba diciendo que iba a explicar, ¿no? Eso lo hemos visto en la inmunidad. ¿Se acuerdan? Hay un gráfico en movimiento, un GIF que les he mostrado de la acción de interferones. Hasta el mismo nombre, interferón. ¿Qué significa? Interferir. ¿Qué va a interferir?
Los interferones. La replicación viral. Exacto, ¿no? La replicación de los virus. Y es porque estos interferones siempre se van produciendo por las células, ¿no?, de la inmunidad innata cuando hay infecciones virales. Siempre. Cuando hay infección bacteriana o micótica, no hay interferones, solamente hay infecciones virales. Por eso también se utilizan como tratamientos. Hay interferones sintéticos, en caso de virus de la rabia, poliomielitis. Entonces se dan estos interferones y pues la infección viral va reduciendo. También los interferones se dan en el tratamiento del VIH, ¿no? Son complementarios a los antirretrovirales. Esa es la acción del interferón. Actuar junto con las células de la inmunidad para eliminar a los virus. Virus que no hayan contagiado células, no hayan infectado, mejor dicho, células. Pero si las células están infectadas, es ahí donde entra la inmunidad, especialmente la inmunidad celular, más que los anticuerpos. La citotoxicidad es lo más importante de la inmunidad contra la infección viral, eliminando los focos de infección, que son las células infectadas. Los interferones más bien ayudan a que no exista más infección en las células sanas, interfiriendo esa replicación viral. Bueno, continuando con lo que es la inmunidad específica, esta se divide en dos partes, lo que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad celular comienza con los linfocitos que no reconocen en sí al virus, pero sí reconocen a los péptidos. Reconocen 10 de 20 péptidos, los cuales 10 de están... 20 péptidos, ¿no? Digo, de aminoácidos, perdón. Claro. 10 de 20 aminoácidos que son presentados mediante la HLA de clase 1, los cuales han de reconocer a los péptidos. Posteriormente, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral han de producir la proliferación masiva de macrófagos, los cuales activan a los linfocitos B y posteriormente a los antígenos activan los linfocitos B producen a los anticuerpos y posteriormente a los linfocitos TSD8. ¿Cómo? Todo pues tiene que ver con los anticuerpos activando linfocitos TSD8, ¿no hacen eso? Hemos llevado ya inmunidad celular y humoral. Hay una base, ¿verdad?, de inmunidad. Eso nunca va a cambiar. Sea la infección que sea, la base no cambia. Como aquí estamos viendo, estoy explicando Kevin. Inmunidad celular, inmunidad humoral. ¿Bien? Solamente hay algunas características que se presentan de forma específica en cada respuesta inmunitaria, ¿no? Por eso dice inmunidad específica. En caso de infecciones virales, los virus presentan glucoproteínas. Estas glucoproteínas son lo que van a ser fragmentadas y procesadas en fragmentos peptídicos para ser presentados como epítopes, proteínas del virus. ¿Bien? Ningún otro componente. Esos fragmentos peptídicos, como he dicho, es presentado por el HLA1 o complejo mayor de fosfatidilidad 1. HLA o MHC es lo mismo. Son estas proteínas que estamos viendo. Y de clase 1, ¿en qué células se encuentran? ¿En qué células encontramos el complejo clase 1? Por eso hay relación. Hay que correlacionar todo lo conocido con este tipo de infección viral. Y la pregunta del examen, ¿no? El de clase 2 está en las células presentadoras de antígenos. Y el de clase 1
Kevin, ¿qué pasó? Pues tenía que estudiar. Han tenido 2 semanas para estudiar ustedes. Y esto ya lo hemos llevado. Tienen que saber, en todas las células nucleadas. Porque el virus necesita células con núcleo para injertar su genoma en el ADN celular. No es decir otro tipo de célula que no tenga núcleo. Entonces, por eso las células nucleadas tienen este mecanismo de defensa. Atrapar proteínas virales, procesarlas y presentarlas como epítopes. Para que así los linfocitos T se den cuenta de que hay infección. Ahora, ¿qué linfocito T es el que encuentra estos epítopes presentados con el complejo clase 1? El linfocito TCD8. Exacto. ¿Y cuál va a ser la acción del linfocito? Citotoxicidad. Eliminar la célula que está infectada. Ahora los anticuerpos o inmunoglobulinas van uniéndose siempre a antígenos. En este caso, antígenos del virus. Antígenos que pueden estar presentes en la célula infectada. Las células van produciendo, ¿no?, cuando están infectadas por virus, van formando glucoproteínas virales para la cubierta del virus, ¿no?, para esa cápside que estaba usted explicando. Porque el virus va a usar un poco de membrana de la propia célula para salir. Entonces, esas glucoproteínas que están en la superficie de la célula infectada van a ser, pues, encontradas por los anticuerpos. Y ahí van a venir, pues, macrófagos, van a venir natural killers a eliminar a las células infectadas que tengan anticuerpos en la superficie. Ahora, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral activa macrófagos. ¿Bien? No es que aumente la proliferación, sino es que aumenta la activación. Para que los macrófagos puedan detectar a las células infectadas por virus y, después de comérselas, puedan procesar a los virus como epítopes. El macrófago se va a convertir en una célula presentadora de antígenos para potenciar la inmunidad celular. ¿Qué dice ahí? Apoptosis, ligando faz. ¿Qué significa eso? Bueno, los linfocitos TSD8 estos van a Está leyendo, no sé, en su celular. no, sí me acuerdo. Estos van a producir lo que es la lisis a través de las perforinas y la apoptosis a través del ligando Fas. Conjuntamente con la molécula CD95, van a frenar lo que es la producción viral, como te lo digo. Inicia la apoptosis obligada a las células infectadas, ¿no?, con su Fas ligando, que se une al receptor Fas, iniciando la vía extrínseca de la apoptosis. Inmunidad tumoral. La inmunidad tumoral está. Los linfocitos B producen lo que son los anticuerpos, lo que han a detectar a los virus. Los virus que van a estar están adheridos a la membrana celular membrana celular. ¿Así se encuentran los virus? No, No, pero usted está diciendo adheridos. ¿Acaso los virus están así pegados a la membrana? Se fusionan con la membrana celular, que es otra cosa, ¿verdad? Como dice, injertan su genoma. O algunos virus son endocitados. Pero no están así. Están en el exterior de la célula. ¿Usted ha hecho esta diapositiva? Sí. Entonces seguramente ha tenido una idea, ¿verdad?, para explicar por qué está colocando estas imágenes en una secuencia. Está bien la secuencia, no tiene mucho texto, esto indica que va a ser más explicativo. Eso es lo que quiero, que explique lo que haya entendido. Ya bueno. Posteriormente los anticuerpos han de bloquear lo que es
al virus, la unión de las partículas virales hacia la membrana. Los anticuerpos, los IgA, esos van a estar en las mucosas y funcionan como la vacuna antipolio. Ah, así dice. Es que no está explicando, eso es lo que está haciendo. Por favor, también se dan cuenta los demás. Está solamente mencionando lo que está acá. Sí, es que... Pero no hay una relación, no está explicando eso. ¿Por qué? La inmunoglobulina A no está en las mucosas, sino está en las secreciones. Es otra cosa diferente. Secreciones glandulares que van a estar sobre las mucosas del cuerpo. ¿Bien? Aquí dice vacuna antipolio. ¿Qué tiene que ver esta vacuna? Actúan como la vacuna antipolio en lo que es la propagación de los anticuerpos. Mira, cuando la vacuna se da antes o después de la enfermedad. Después, Después. por tipo vía oral. Antes, ¿acaso una me enfermo con polio y después le van a dar vacuna? Más bien es antes. ¿Para qué? Para que el organismo produzca defensas, ¿verdad? Linfocitos de memoria y anticuerpos. Y como ya el cuerpo ha reconocido al patógeno viral por medio de estas vacunas y ya tiene preparado defensas, cuando tenga contacto con el verdadero virus, ya no se va a pasar en la tarea de producir IgM, primero, después IgG, tardar tanto. Directamente, las células de memoria, los linfocitos B de memoria, se convierten en células plasmáticas que producen anticuerpos, no el linfocito B. Y las células plasmáticas producen inmunoglobulina A. ¿Bien? Lo cual pues va a evitar que los virus de la polio, ¿no?, que se transmiten a través de la respiración, del flujo, pues sean neutralizados en las mucosas respiratorias, ¿no? La neutralización. ¿Y qué hace la IgG? Que también se va a producir por los linfocitos de memoria. Esos van a limitar lo que es la dispersión sanguínea ¿Ya? del virus. Dispersión, diseminación. Bueno, diseminación. Porque la IgG está en la sangre y además atraviesa los tejidos, ¿no? Y en mujeres embarazadas, inclusive va por vía placentaria y también por la leche, igual que la IgA, ¿no? La inmunidad pasiva natural. Bueno, posteriormente lo que la memoria inmunológica, la respuesta contra las infecciones ha de generar lo que son los linfocitos de memoria, los linfocitos T y los linfocitos B. Estos son de respuesta antiviral. Los linfocitos T son de duración corta, sí reconocen al virus en cuanto a semanas, y los linfocitos T ya son persistentes por años, como puede ser en el caso del polio, la viruela, el sarampión, estos ya que son detectados por anteriormente y bueno, eso, ¿no? Como dije, la IgA y la IgG bloquean lo que es la replicación en las mucosas y la dispersión sanguínea, ¿no? No, bueno, diseminación, pero en el libro dice dispersión. Ya. Sí, creo que se acuerda de eso. Eso ha puesto un poco nervioso, pero la práctica es lo que les va a ayudar a mejorar. Bueno, continuando, vamos a hablar de la inmunopatología de las infecciones virales. Generalmente las infecciones virales van a estar algunas inactivas, menos mal son generalmente moderadas y pasivas, pero algunas, como por ejemplo un pequeño ejemplo, tendríamos la glomerulonefritis, que simplemente es la aparición de inmunocomplejos en los glomérulos, como por ejemplo también puede haber en el tejido endotelial de la como una artritis, como una artritis. ¿Artritis? No, es ¿Arteritis? Sí, es ¿Vasculitis?
arteritis y una coronitis. Ahora podemos apreciar acá un cuadro que más o menos nos explican los tipos de fenómenos, los factores de hospedero, los factores virales y algunos virus que se van a asociar con los daños que puede causar, como una una cas, case, una Citólisis, perdón, ¿cómo está el silente? Una citólisis, una apoptosis, una respuesta alérgica, los TH17, exceso de citoquinas, formaciones de complejos inmunes o anticuerpos sin actividad definida. Antes de pasar, ese cuadrito, ese dibujito que está mostrando de ahí, el complejo inmune. Ahí está, ¿no? Formación de complejos inmunes. Antígeno más anticuerpos. Cuando se forman inmunocomplejos, ¿cuál vía del complemento se activa? La vía clásica. Ahí dice, ¿no? Activación de la cascada del complemento. La vía clásica se activa en el sitio donde están los inmunocomplejos. ¿Y qué sucede cuando hay activación del complemento? Siempre ocurre inflamación, ¿no? Por las anafilotoxinas y las opsoninas. Siempre va a haber inflamación en ese punto. ¿Y qué más nos puede decir este cuadrito? Este cuadrito nos puede también explicar cómo, con todos los tipos de fenómenos que pueda haber, algunos virus que se podrían asociar a esos y producir algún daño y los factores de los hospederos. Por ejemplo, en la citólisis vamos a tener que los factores de hospederos van a hacer una fuerte respuesta a una fuerte respuesta citotóxica, donde vamos a tener como factores virales partículas virales líticas. Este generalmente puede estar asociado a un papiloma humano y demás, como en una apoptosis, que tenemos que las citoquinas pueden inducir una apoptosis celular infectadas por virus, que podemos tener acá como factores virales la presencia del DNA, bloqueo de la síntesis de las proteínas del hospedero, y este puede estar también asociado a los flavivirus o a los adenovirus. Y así sucesivamente podemos tener. Sí, le podría explicar uno por uno. Yo quisiera eso. Ya, entonces en las respuestas Pero alérgicas no, vamos a tener que generalmente Momentito, Diego. Citoquinas que inducen apoptosis, ¿como cuál? la Ya hemos hablado de eso. Aquí se está mostrando su compañero Valcárcel. como las Una cosa es leer, ¿no? La otra cosa es explicar, ¿se entiende? A ver, citoquinas que inducen apoptosis, que producen los natural killers o que producen los linfocitos T citotóxicos. Las granzimas. Las granzimas inducen activación de caspasas en la vía de la apoptosis directamente. ¿Por qué? ¿Por qué inducen apoptosis? Diego. ¿Por qué las células inmunitarias inducen apoptosis? Por estas citoquinas. ¿Qué se debe? La razón. ¿Entiende la pregunta? ¿Entiende la pregunta? ¿Qué se la dice? ¿Por qué obligan a una célula que se suicide? por la infección Porque la célula está infectada. Es un foco de infección. La obligan a morir. Para que ya no haya replicación de más virus. ¿No? Ahí está el flavivirus, ¿no? Virus. Respuesta alérgica, ¿no? Virus respiratorios generalmente. O virus sincicial respiratorio, ¿no? BSR. ¿Cómo se produce alergia? Respuesta alérgica asociada a este virus. Generalmente es por como el resfriado común o el rinovirus también podría ser como una respuesta alérgica, ya que estos van a producir una producción excesiva de IgE. Ya, está bien, tiene relación con eso.
Cuando hay infecciones virales, especialmente este virus sincicial respiratorio, las células plasmáticas generan excesivo IgE, inmunoglobulina, que va a sensibilizar mastocitos y provocar una respuesta inmunitaria muy similar a lo que son las alergias, una mucosa nasal, una rinitis alérgica. Los linfocitos T17 son aquellos vinculados con la inflamación, producen interleucina 17, ahí el nombre, ¿no? Esta subpoblación de linfocitos T, helper 17, lo que incrementa la inflamación, o sea, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Encefalopatía viral murina es un tipo de infección, ¿no?, que causa encefalitis. Es transmitido generalmente por murciélagos también. Poxvirus. ¿Qué enfermedad produce el poxvirus? Infección por estos poxvirus. Es una enfermedad cutánea. Poxvirus. Molusco contagioso. Una enfermedad que es autolimitada y aparecen como pequeñas bolitas, ¿no? Perlas blanquitas, color carne, color piel, umbilicadas en el centro. El molusco contagioso se puede, pues, contagiar con el contacto directo o más que todo por fomites, por ropa que uno se pueda prestar de otra persona. Entonces, es muy común en los hospitales, ¿saben? Por utilizar pijamas. Uno se presta el pijama del otro para hacer el turno, o entrar quirófano, se puede contagiar el molusco contagioso. Bueno, glomerulonefritis está ahí en el ejemplo que estaba esperando. ¿Qué es la glomerulonefritis? Sí. Inflamación de los glomérulos. Y generalmente no es por infecciones virales, es por infecciones bacterianas, o estreptocócicas. ¿Qué más? Bueno, Sí, lamentablemente no ha cargado las imágenes. Ese es el problema del Canva. sí, bueno, como infecciones agudas, vamos a tener el resfriado común, como ya expliqué, que generalmente se va a dar por el rinovirus, y generalmente se elimina por el mismo sistema del hospedero, generalmente podríamos decir, por la inmunidad tumoral. De ahí tenemos las infecciones sistémicas, que como mi compañero ya explicó, generalmente son por la varicela, el sarampión, las paperas y la rubiola. Estas generalmente también se relacionan con la inmunidad, con la respuesta de la inmunidad de memoria. Y esta generalmente hace una resistencia inmunitaria. ¿Por qué se llaman sistémicas? Van a afectar generalmente a todo el sistema. Sí, a la mayoría de Varicela, sarampión, papera, rubiola, ¿por qué vía inglesa? por ¿De dónde se transmiten estos virus? ¿Cuál es la vía de entrada? ¿Por qué? ¿Gatos? no, ¿Qué? Han llevado Vía aérea. microbiología, ¿no? Vía aérea. Vía aérea, ya. Vía aérea. La rubiola inclusive por vía vertical, ¿no? De madre infectada al hijo. El hijo va a tener consecuencias, ¿no?, sistémicas, genéticas, ceguera, sordera, cardiopatías por rubiola. Si es por vía aérea, ¿cuán importante es el uso de barbijo para evitar la transmisión viral? Muy importante, doctor. Hasta generalmente se les pide que el paciente o la persona que tenga estas enfermedades esté, ¿cómo así decirlo?, en cuarentena, que no haya un contacto. Cuarentena, ¿verdad? Con varicela. Hay un brote de varicela.
¿En La Paz? Ay, yo. Esa es la época, pues. Es la época de infecciones respiratorias, resfríos, varicela. El coronavirus ya ha pasado, ya han pasado las olas y está en declive, pero siguen siendo infecciones de transmisión respiratoria, aérea. Y me dice, es muy importante usar barbijo, pero no está usando. Y no solamente a la persona que esté infectada, sí, tiene que usar barbijo y estar aislado, sino también a toda persona susceptible pues, a las infecciones. Hablamos de mujeres embarazadas, personas con inmunosupresión, con inmunodepresión, o personas que no han pasado la varicela y que de mayores pueden tener peores efectos y consecuencias. Usen barbijo. Diego, Tito. Ya, continuamos, vamos a tener las infecciones virales persistentes, que estas generalmente se podría decir que se dividen en tres: latentes, crónicas y infección crónica y neoplásica. Como tenemos en las latentes generalmente es después de una fase aguda, después de una destrucción de células. Como por un ejemplo tendríamos el herpes zóster, ¿qué va a hacer el herpes zóster? Generalmente se va a esconder en células que no se pueden replicar. Como un ejemplo podríamos tener las neuronas. Al hacer esto, está la enfermedad, pero no está, ¿cómo así decirlo?, activa. Solo está ahí, escondida, pero se puede activar con algún efecto inmunosupresor. Como la crónica tenemos la más conocida, que podríamos decir que es la hepatitis B, que generalmente esta es inactiva en pacientes sanos. Es una enfermedad que es fuerte, pero generalmente no está activa, menos mal está aún activa. Pero ¿qué pasa después de esto? ¿Qué pasa cuando se activa? Ahí es donde entra la infección crónica neoplásica. La célula que podemos tener acá está normal, pero ya al momento en que tenga el virus, por ejemplo la hepatitis B, va a convertirse en una célula maligna. Esta célula maligna puede producir, esta célula maligna generalmente produce un hepatoma y por tanto puede producir la hepatitis B o la hepatitis C. Hay algunos otros ejemplos que podríamos decir que puede ser por unos linfomas por el virus E, la leucemia, por el HTLV1, que voy a explicar después, que es en otras infecciones virales. Virus de Epstein-Barr, por su caso. Sí, Está sí. nomás dice. Sí, creo que se ha borrado el último. Pero sí, también está explicado en otros. Epstein-Barr. Sí. Antes de que pase la diapositiva, que está muy buena, acuérdense de esto, de los tres tipos de infecciones virales persistentes. Les digo, ¿no? Ojo, porque es importante. Latentes, es cuando están escondidos y no producen la parte activa o la parte infecciosa todo el tiempo. Hay periodos de remisión donde desaparece la infección, y hay un periodo latente que puede durar varios meses, y otra fase de exacerbación, donde aparecen nuevamente los signos y síntomas clásicos de la infección viral. Aquí tenemos al herpes simple, el más común, y el virus de la varicela zóster. Están entre los tipos de virus herpetiformes, que forman vesículas en la piel. ¿Qué tienen en común todos estos virus? Son ADN virus. Al ser ADN, su genoma ADN se incorpora perfectamente al ADN celular. Y por eso pueden estar mucho tiempo, hasta de forma permanente en las células. Una persona que tenga herpes va a tener toda su vida. ¿Bien? Toda su vida. Y solamente va a tener pues la fase de reactivación cuando sus defensas bajen, como ha dicho Diego. ¿Quiénes acá tienen herpes labial o herpes simple? ¿Quiénes? Levanten la mano. Yo tengo, Esto puede afectar, inclusive, hay datos que dicen que afecta al 65% de la población. Por eso, los que no levantan la mano no les creo.
Yo he tenido, ya tiene, pues. Por eso. Es que yo ya he tenido. Para siempre. No te creo. Y eso se transmite por el contacto, ¿verdad? Los virus es por contacto muchas veces y el beso. Un beso donde haya heridas, ¿no? Pequeñas laceraciones en la piel, en los labios, en la mucosa, transmite el virus. El virus no va a causar nada la primera vez. Simplemente se va a esconder por los axones nerviosos a los ganglios nerviosos, especialmente el ganglio de Gasser y el ganglio trigémino. Una vez escondido dentro de las neuronas, los ganglios nerviosos, espera el momento para salir por los nervios sensitivos. Y estos nervios sensitivos están conectados justamente con la piel, donde hay sensibilidad, especialmente en los labios. Por eso el virus es trópico, tiene un neurotropismo a los nervios, donde se esconde. Y después afecta una afección lítica a las células del epidermis. Produce lisis, queratolisis. Y por eso aparecen unas pequeñas vesiculitas, donde hay un líquido transparente. Estas vesículas están cargadas de virus, porque las células han explotado literalmente por virus en su interior, con todo su citosol. Y estas vesículas en forma de racimos, ¿verdad? Puede estar en el herpes a nivel labial, ¿no? Orolabial. Y en el herpes o varicela zoster afecta a los dermatomas, que son las líneas, ¿no?, topográficas donde están inervados por nervios sensitivos. Y siempre es unilateral. Y salen pues vesículas en forma de racimos, con esa distribución. Muy doloroso. El herpes simple, la infección dura unas 4 o 5 días. El sistema inmunitario quiere atacar a los virus y otra vez se esconden a los nervios. Va a eliminar a las células infectadas por citotoxicidad. Va a dejar una lesión costrosa, ¿verdad? Que después se va a secar y cicatrizar. Pero el virus está en los nervios otra vez y va a volver cuando las defensas bajen. En la hepatitis B y hepatitis C son infecciones crónicas. A diferencia de la hepatitis A, que es aguda, produce inflamación del hígado, ¿no? Destrucción de hepatocitos. Puede inclusive haber fases muy, sobre todo cuando es la fase activa de la hepatitis, puede asociarse con ictericia, ¿no?, por la destrucción de hepatocitos. Pero después de que haya pasado la inmunidad, el virus entra en una fase latente y se esconde dentro de los hepatocitos. O el virus está inactivo, pero continuamente presente en sangre. Por eso personas que hayan tenido hepatitis B o C no pueden ser donantes de sangre, porque podrían infectar a otra persona por la transfusión sanguínea. Ahora, en ocasiones la hepatitis C es más que todo la que produce cambios en el genoma, porque el virus está inserto en el DNA y pueden provocar atipia celular. Y con infecciones pues, que sean crónicas y con una predisposición genética, ocasionar hepatocarcinomas. No son hepatomas, hepatocarcinomas. ¿Qué más? La leucemia por virus de linfotrópico T, ¿no?, humano. Linfoma por Epstein-Barr. El linfoma es un tumor de ganglios linfáticos, porque el Epstein-Barr es linfotrópico. Afecta a linfocitos B, ¿no?, que están en los nódulos linfoides de los ganglios. ¿Qué más, Diego? Siguiente. Bueno, de ahí vamos a tener las alteraciones en la respuesta inmune, que generalmente, como usted dijo, doctor, son generalmente por virus linfotrópicos, como por ejemplo tenemos el virus linfotrópico humano de células T de tipo 1. Estas generalmente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a proliferar, van a aumentar la subpoblación de forma normal de los linfocitos de Helper, si mal no me equivoco. Y esto va a producir una leucemia de linfocitos T. Ahora, podríamos decir como que su contrario, no lo puse porque nos dijo que no lo pusiéramos, es el VIH o el SIDA, que es lo contrario de este, que ya
va a hacer que disminuya también la subpoblación de la subpoblación de los linfocitos T helper, produciendo una... Linfopenia. Ujú, sí, otro. Bueno, como otro ejemplo podemos tener el virus del sarampión, que generalmente este virus va a producir un frenado de la producción de la subpoblación de los linfocitos CD4, de la subpoblación. Ese es ese zapato. Ay, Sí, es frenar. Sí, sí, no me entregues. Ya, en la subpoblación de los linfocitos de los CD4 y CD8, haciendo que estos sean más susceptibles a infecciones bacterianas, podría ser una de ellas. Y el virus del sarampión, perdón, el virus de Epstein-Barr, que este va a hacer que haya... ¿Cómo se llama la enfermedad? no puedo decir esto. También conocida como la enfermedad del beso. B, ¿no? Acuérdense de linfocitos B, beso. Mononucleosis. Sí. Infecciosa. Sí. Eso, produciendo una inmortalización y activación de una forma de policlonal. ¿Qué significa eso? Va a ser como un aumento del tamaño de Les he dicho, ¿verdad? Tienen que explicar. No es solamente ahí, pasar de diapositiva. Es explicar. ¿Qué han entendido? ¿A qué células inmortaliza? Ya no pueden morir, ¿no? De forma natural por apoptosis. a los linfocitos B. ¿Y por qué quiere que sean inmortales los linfocitos B? ¿Por qué el virus busca eso, no? ¿Por qué? Lógica. Sentido común. Para replicarse, podría. Exacto. Necesita los linfocitos B vivos para que sean su fuente de infección continua, para poder replicarse. La enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa es perpetua, igual que el herpes. Una vez infectados, lo van a tener para siempre. Y se caracteriza principalmente por unas linfadenopatías cervicales. Cuando este virus ingresa, ¿no? Va por la saliva, por eso es la enfermedad del beso. Se transmite ahí por los besos de lengua. Y luego el virus busca las amígdalas, ¿no? Tejido linfático asociado a mucosas. Y ahí, ¿tiene su cable? De ahí va hacia los ganglios linfáticos más cercanos, auriculares y cervicales. Y como está produciendo una proliferación de linfocitos, ¿no? Ellos se activan por clonación, es una trampa, porque los linfocitos se van a ir replicando y el virus pues ya tiene de dónde pues, agarrar tanto linfocito B y afectarlos. Y les bloquea la apoptosis. Por lo cual, pues, el linfocito B va a ser infectado para siempre. Lo malo es que este virus también puede causar atrofia celular y linfoma. La infección de los linfocitos B. El linfoma de Burkitt, por si acaso. Bueno, tenemos la inducción de autoinmunidad, que esta generalmente se va a dar por una lesión, como por ejemplo una alteración de la membrana celular, que esta generalmente va a producir un desequilibrio. Generalmente un virus va a producir un desequilibrio de los linfocitos T helper y los linfocitos T reguladores. Un ejemplo de esto podríamos estos va a producir una respuesta autoinmune a sí mismo. ¿Qué hacen los linfocitos T reguladores? Eso les he explicado hace 2 semanas. Regulan
estamos hablando de autoinmunidad, ¿verdad? Se tienen que explicar. Van a regular la esta inmunidad. Suprimen linfocitos autorreactivos. Los linfocitos autorreactivos son los responsables de la autoinmunidad. Ahora, las infecciones virales hacen que estos linfocitos vayan bajando su función. Y si no hay trabajo de linfocitos T reguladores, la tolerancia inmunitaria periférica disminuye. Por lo cual los linfocitos T autorreactivos pueden atacar libremente a los tejidos, provocando autoinmunidad. Ya. Bueno, de ahí vamos a tener la producción de translocaciones cromosómicas, que generalmente un ejemplo sería que el virus de Epstein-Barr tiene un gen en el cromosoma 8, que es el gen CMIC, que lo que va perdón, no, el virus va a producir que el gen CMIC del cromosoma 8 pase al cromosoma 4, no, perdón, 14, produciendo es Hay una translocación cromosómica, ¿verdad? Saben que hay una translocación. y produciendo una leucemia de linfocitos B. Y por último vamos a tener la acción por simbiosis, que generalmente es, como un ejemplo tendríamos el Corynebacterium diphtheriae, que generalmente no va a hacer nada, pues va a estar inactivo, pero su función exógena va a estar activada ya sea por un fago o por un virus, y recién va a producir algún daño. Virus con Z. ¿Qué significa simbiosis? ¿Qué es simbiosis? Trabajo conjunto. Ya, más o menos. Es como una combinación, ¿no? Sim significa junto, bio, vida. Es una acción conjunta entre dos microorganismos. Entre los dos se pueden potenciar, se pueden ayudar. Al decir fago, ¿de qué virus hablamos? Los bacteriófagos. Fagos. Son virus que afectan principalmente bacterias. ¿Bien? Pero estos tipos de bacteriófagos pueden acelerar el crecimiento del Corynebacterium diphtheriae, haciendo que la difteria, ¿no?, que es la enfermedad, sea más grave. Diego Tito. Bueno, continuamos con los mecanismos de evasión viral de la respuesta inmune. Yo quería comenzar proponiéndoles un concepto. Los virus son iba a decir organismo, pero con la aclaración del doctor, el agente patológico más peligroso que tenemos en la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? Porque el virus solo no. Su único objetivo del virus es replicarse, ¿no? El virus no tiene problemas económicos, el virus no tiene problemas sociales, el virus no se enamora, el virus solo quiere replicarse. Lo único que busca es una oportunidad de entrar en una célula, usar sus medios y replicarse. No le importa qué ni cómo. Bueno, entonces, habiendo hecho eso, podemos resumir estos mecanismos de evasión entre evitar el reconocimiento o alterar los mecanismos de defensa. Como todas las infecciones, como todos los procesos infecciosos, se puede clasificar entre agudas, y crónicas, en orden. ¿Qué hace el virus? Apenas entra a la célula, rápida replicación, se empieza a multiplicar. Apenas ve la oportunidad, empieza a multiplicarse. Luego, mientras tanto, aplica evasión inmune mediante mecanismos que vamos a hablar. Se puede situar en un sitio de inmunoprivilegio. ¿Qué quiere decir eso? Que hay lugares en el cuerpo humano donde las defensas simplemente no llegan o les es difícil de acceso.
o están prohibidas. Claro, los linfocitos no pueden acceder a sitios inmunoprivilegiados. El sistema inmunitario jamás ha tenido contacto con estos sitios. Dícese del epididimo, los testículos, la esclera, entre otros, ¿no? Daño tisular, es obvio, y la adaptación viral. Si pasa este último paso, se convierte en crónico, donde continúa la replicación, obviamente, se mantiene latente, se sigue replicando. El virus está con su objetivo, replicación, replicación, replicación. Genes de evasión, que es un mecanismo que vamos a hablar. Mutación, esto es peligrosísimo, porque cualquier virus, con tanta replicación, va detectando errores, qué le falta, qué le sobra. Entonces, muta. Inmunoprivilegio, de nuevo, ¿no? No. ¿Qué fue? Está con su cable, ¿verdad? No tiene la misma entrada. Pero no hay problema. No se pasa. Poniendo ya en grupo. Tengamos 10 minutos de descanso.